No entendiste nada de lo que te dije. Su voz tembló, pero aún se mantenía firme. Sí, lo entendí. Andrés se pasó la mano cansado por el rostro. Simplemente ahora no es el momento. ¿Y cuándo será el momento? Sonrió con amargura. ¿Después de otro viaje? ¿Después de otro contrato? ¿O después de que, una vez más, no vengas en Navidad? La maleta ya estaba junto a la puerta. Cerrada con cuidado, como si no se hubiera ido con prisa, sino como si todo hubiera estado decidido desde hacía tiempo. Estás casado con tu empresa, Andrés. En ese matrimonio, yo soy la que sobra. No empieces. Ya terminé. Tomó el abrigo y no se dio la vuelta. La puerta se cerró en silencio, como un punto final colocado con calma. Andrés se quedó solo en su apartamento, amplio, caro, perfectamente ordenado. Tan frío como las salas de reuniones en las que había pasado la mitad de su vida. Tenía 42 años. Era dueño de un gran negocio logístico, terminales, camiones, contratos por todo el país, calendarios de entregas que no podían fallar. Lo conocían. Lo respetaban. Contaban con él. Había dinero. Había estatus. Pero la sensación de hogar había desaparecido en algún punto entre los viajes de trabajo, las reuniones y el eterno después. Sus padres habían muerto hacía varios años. Elena falleció en silencio mientras dormía. Víctor resistió un poco más, pero después de la muerte de su esposa parecía haber perdido el sentido de todo. Su hermana se había ido al extranjero. Al principio llamaba a menudo, luego cada vez menos. Ahora solo intercambiaban mensajes cortos en las fiestas. Formales. Educados. Distantes. Andrés miró el calendario. 24 de diciembre. En la oficina lo esperaban informes y fue allí casi de manera automática. Era más fácil que quedarse en el apartamento vacío escuchando cómo, detrás de las paredes, alguien reía. Ponía la mesa, esperaba la Navidad. La luz seguía encendida en su despacho. Revisaba cifras, firmaba documentos, hacía planes para el próximo trimestre, como si de eso dependiera su vida. Aunque en realidad hacía tiempo que la vida pasaba de largo. Cuando por fin levantó la vista, fuera ya brillaban los primeros fuegos artificiales. La ciudad celebraba. No quería volver a casa. Hacía tiempo que no llamaba hogar a ese lugar. Andrés salió a la calle, compró un café en un kiosco abierto toda la noche y empezó a caminar sin rumbo. Simplemente hacia adelante. Hasta que sus pasos lo llevaron a una parada de autobús en una de las calles centrales de Madrid. Se sentó en un banco frío, rodeando el vaso con las manos. A su alrededor había luces, risas, estallidos de fuegos artificiales, gritos alegres. ¡Feliz Navidad! Date prisa, llegamos tarde. Pide un deseo. Y él se sentía como alguien que había caído por error en una fiesta ajena. Como alguien que lo tenía todo, excepto aquello por lo que realmente vale la pena celebrar la Navidad. Andrés miraba las luces y pensaba que quizá, ese año, de verdad se había quedado sin hogar. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque no había nadie a quien decirle, he vuelto. Señor, ¿por qué está tan triste? Andrés se estremeció como si lo hubieran llamado en medio de una reunión. Levantó la vista y vio a un niño. Pequeño, delgado, con rizos que asomaban bajo un gorro fino. El suéter rojo era claramente más grande de lo que debía y había pasado por muchos lavados. En las rodillas de los vaqueros había marcas claras de desgaste y las zapatillas. Las zapatillas parecían haber sido usadas durante mucho tiempo con la idea de una Navidad más y ya está. El niño estaba justo frente a él, sin miedo ni al abrigo caro, ni al rostro serio, ni al aire helado de Navidad, con olor a fuegos artificiales y cáscaras de mandarina. Andrés pareció olvidar cómo se respondían las preguntas simples. ¿Por qué lo dices? Bueno, está sentado solo. Y tiene los ojos como los de mi mamá cuando cree que estoy dormido, dijo el niño muy serio y, sin pedir permiso, señaló un kiosco iluminado cerca del metro. Y no está esperando a nadie.
Yo tampoco espero a nadie. Solo estamos aquí. Por la espalda de Andrés recorrió un escalofrío y no era por el frío. ¿Cómo te llamas?, preguntó con más suavidad de la que había planeado. Mateo. ¿Y usted? Andrés dudó un segundo. Normalmente decía su nombre como si fuera un pase de acceso, rápido, seguro, sin emoción. Ahora, por alguna razón, no quería ser ese. Andrés, respondió. ¿Y estás aquí, solo? Mateo asintió y enseguida agitó la mano, como corrigiendo la pregunta. No. Mamá está dentro. En la tienda. Me dijo, Mateo, quédate aquí, vuelvo enseguida. Solo que hoy lo de enseguida está tardando mucho. Señaló el pequeño supermercado abierto las 24 horas al otro lado de la calle. Allí donde tras el cristal pasaban rostros, donde la gente se apresuraba a comprar algo más, para la mesa, donde las bolsas crujían y las botellas tintineaban. Está buscando lo más barato, añadió Mateo como si hablara del tiempo. Y que alcance para varios días. Andrés iba a preguntar, ¿para qué alcance para qué?, pero el niño se adelantó. Hoy todavía no hemos comido, dijo, y enseguida, como disculpándose por esa verdad, intentó sonreír. Pero no pasa nada. Hay que aguantar, para que luego todo vaya mejor. Esas palabras sonaron demasiado adultas para un niño de 4 años. Demasiado habituales. Andrés miró sus manos, el vaso de café, caro, correcto, comprado sin pensar en el precio, y por primera vez en mucho tiempo sintió que dentro de él no surgía lástima, esa emoción cómoda y distante que se puede sentir y olvidar, sino vergüenza. Vergüenza de saber contar millones en facturación y no poder imaginar cómo es aguantar cuando no hay comida. ¿Y dónde viven?, preguntó con cuidado. Mateo balanceó las piernas, no llegaban al suelo cuando se sentó a su lado en el borde del banco, como si ese fuera el lugar más natural del mundo. En ningún sitio. Ahora no tenemos casa. Por eso, bajó la voz, como si compartiera un secreto, mamá dijo que Papá Noel otra vez no nos encontró. Andrés se quedó inmóvil. ¿Otra vez? Mateo asintió y por un segundo su rostro dejó de ser infantil. Así miran los niños que han aprendido demasiado pronto que los adultos lloran incluso cuando sonríen. Antes vivíamos, bueno, en una habitación. Había una tele y yo veía dibujos. Y luego, mamá dijo que nos mudábamos. Pero no nos mudamos. Nosotros, se quedó pensando, buscando la palabra, nos fuimos. Dormimos a veces en albergues, a veces con conocidos. Vivimos con una señora, pero luego su marido dijo que molestábamos. Yo intentaba hacer poco ruido. Incluso iba al baño en silencio, añadió con seriedad, como si eso pudiera haberlo cambiado todo. Andrés tragó saliva. De pronto, aquella parada se le hizo estrecha, las luces, los fuegos artificiales, la fiesta ajena. Demasiado estrecha porque a su lado estaba un niño que hablaba de no tener casa con la misma calma con la que él. Hablaba de horarios de entrega. ¿Y hoy a dónde van?, preguntó, aunque por el tono de Mateo ya intuía la respuesta. Mamá dijo que iremos a un comedor. Está fuera de la ciudad. Allí no te echan si te portas tranquilo. Hace calor. Y puedes tomar té. Mamá dice que el té ya es una fiesta. Mateo volvió a intentar sonreír, pero las comisuras de sus labios no se levantaron. Y luego, mamá lloró. Pero cree que no lo veo. Yo sí lo veo. Lo miró con esa honestidad infantil que no entiende las reglas sociales. ¿Usted también lloró? No, respondió Andrés automáticamente, y enseguida supo que había mentido. No con lágrimas, pero por dentro. Durante años. Mateo asintió, como si entendiera ese no a su manera. Entonces solo está cansado. Mamá también dice eso. No lloro, estoy cansada. De pronto se inclinó un poco más cerca. ¿Y a usted alguien le regaló algo? Andrés sonrió de lado, breve y seco. ¿Regalos? Tenía la casa llena de cosas compradas por aburrimiento.
Pero no recordaba la última vez que algo le hubiera dado verdadera alegría. No, dijo con sinceridad. ¿Y a ti? Mateo negó con la cabeza. Mamá dice que los regalos no son lo más importante. Lo importante es que estemos juntos. Yo le creo. Pero titubeó, y en sus ojos apareció algo que Andrés reconoció al instante, una esperanza infantil que duele. Igual escribí una carta a Papá Noel. Escribí que somos buenos. Que mamá es buena. Pero quizá le cuesta encontrarnos. Porque no tenemos dirección. Las palabras «no tenemos dirección» sonaron como una sentencia. En la mente de Andrés apareció una imagen, una oficina enorme, un logotipo en la pared, secretarias, un aparcamiento con seguridad y al lado un niño que no puede escribir una dirección de vuelta. ¿Cómo se llama tu mamá?, preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. Laura. Laura, Mateo dudó un segundo. Ella se esfuerza mucho. Antes trabajaba en un café, llevaba bandejas y luego el café cerró. Dijo que todo y que a todos les va mal, pero yo la oí por teléfono pidiendo que le dieran un turno. No se lo dieron. Mateo se tensó de repente, como si recordara algo desagradable. Usted no va a llamar, ¿verdad? Bueno, ¿dónde llaman cuando los niños? Frunció el ceño buscando las palabras, cuando los niños no tienen casa. Andrés entendió de inmediato. Y ese entendimiento dolió aún más. El niño ya sabía que los adultos no siempre ayudan, a veces hacen daño. No, Mateo, dijo con firmeza. No voy a llamar a ningún sitio. Solo estoy hablando contigo. Mateo soltó el aire, como si hubiera estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Está bien. Porque mamá no es mala. Es la mejor. Comparte la comida conmigo, incluso cuando hay poca. Y me lee antes de dormir. A veces lee desde el móvil, porque los libros, bueno, se quedaron allí. Señaló hacia la oscuridad. Allí era todo, la vida anterior, la casa, el armario con juguetes, la cama donde un niño podía dormir sin escuchar cada ruido. Andrés sintió como algo se desplazaba dentro de él. Como si todo lo que llevaba años ordenando en pilas cuidadas, éxito, estatus, yo puedo solo, de pronto se volviera ligero e inestable, como una hoja al viento. En ese momento, la puerta de la tienda se abrió de golpe. Salió una luz cálida y a la acera apareció una mujer con una pequeña bolsa en la mano. Una chaqueta fina, no adecuada para el frío. El pelo recogido a toda prisa. El rostro tan cansado como si no hubiera dormido en una semana. Vio a Mateo en el banco y su mirada se llenó de alarma. «Mateo». La voz le tembló. «¿Te dije que esperaras en la entrada?» Se acercó rápido, se colocó entre el niño y Andrés casi por instinto, protegiéndolo, y solo entonces se dio cuenta de quién estaba sentado allí. La tela cara del abrigo, la postura segura, la calma de alguien a quien no suelen hacerle preguntas innecesarias. La mujer apretó la bolsa con más fuerza, como si no llevara galletas, sino su único apoyo. «Perdón», dijo deprisa. «No quería molestar. Es que es muy hablador». Mateo levantó la cabeza. «Mamá, es Andrés. Él también está solo en Navidad». Y entonces Andrés lo entendió, este era el momento después del cual ya no se puede simplemente irse. La bifurcación en la que o se levanta, termina su café y vuelve a su apartamento vacío, o hace algo que nunca había hecho antes. Se levantó despacio. «No me molestó», dijo con calma. «Solo hablamos». Y mirando los ojos cansados de Laura, se dio cuenta de que por primera vez en muchos años tenía miedo. No por el negocio, ni por un contrato, ni por el dinero. Tenía miedo de volver a pasar de largo. «Tengo un piso», dijo de pronto. Las palabras sonaron demasiado simples. Laura parpadeó. «¿Qué?» «Un piso. En el centro. Caliente. Hay una habitación libre», hablaba despacio, con claridad, como si se lo explicara a sí mismo. «¿Pueden pasar la noche allí?» «Solo pasar la noche».
El silencio se volvió denso. No, dijo ella enseguida. Gracias, pero no. Entiendo cómo suena, añadió él rápido. Y si alguien me lo ofreciera a mí, yo también diría que no. Pero... No, repitió ella con más dureza. No vamos a ir a ningún sitio. Mateo tiró de su manga. Mamá. Silencio, dijo ella sin mirarlo. Andrés sintió como en su interior crecía no irritación, sino una extraña mezcla de impotencia y rabia. Consigo mismo, con la situación, con esta ciudad que en Nochebuena brillaba con escaparates, pero dejaba a la gente en las paradas. Escucha, dijo él, levantando las manos para mostrar que no presionaba. No pido nada. Ni ahora ni después. Habitaciones separadas. Las puertas se cierran. Tendrás la llave. Yo solo, se quedó en silencio, buscando las palabras. No puedo enviar a un niño a pasar la Navidad en un comedor social. Olga lo miró durante mucho tiempo. Muchísimo tiempo. En esa mirada había de todo, cansancio, miedo, la experiencia de demasiados rechazos, recuerdos de personas buenas, después de las cuales había tenido que huir. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué hace esto? Él no habló de dinero. Ni de negocios. Ni de que su apartamento vacío tenía más de 100 metros cuadrados. Porque hoy yo tampoco sé a dónde ir, respondió con sinceridad. ¿Y por qué? Miró a Sergio. Porque su hijo me preguntó por qué estaba triste. Y no supe qué responder. Sergio bostezó y se pegó a su madre. Mamá, de verdad tengo mucho sueño. Olga cerró los ojos. Solo por un segundo. Pero Andrés entendió, en ese segundo no se rendía ante él, sino ante el cansancio. Solo por una noche, dijo finalmente. Nos iremos por la mañana. Temprano. Por supuesto, respondió de inmediato. Como tú digas. Ella miró a su hijo. Sergio, ¿entiendes que solo vamos a dormir allí? Sí, mamá, asintió serio. Me portaré bien. Seré tranquilo. Olga volvió a mirar a Andrés. Si algo me parece extraño, nos iremos enseguida. Es lo correcto, asintió él. Yo haría lo mismo. El taxi llegó rápido. Cuando se sentaron, Andrés se dio cuenta de algo, tenía tanto miedo como ella. El apartamento los recibió con silencio. No un silencio acogedor ni hogareño, sino ese silencio que tienen las habitaciones caras de hotel. Espacioso, limpio, demasiado perfecto. Los suelos brillaban, los muebles estaban colocados con precisión, no había ni un objeto fuera de lugar. Nada hablaba de vida. Solo de estatus. Olga se tensó de inmediato. Se quitó la chaqueta de forma instintiva y la apretó contra el pecho, como si temiera dejar huellas. Sergio se quedó de pie en medio del salón, mirando a su alrededor con los ojos muy abiertos. «Mamá, ¿esto es de verdad?», preguntó en un susurro. Andrés lo oyó. Esa pregunta le dolió por dentro. Para él, todo aquello siempre había sido normal. Para ese niño, incluso una cama parecía algo frágil, provisional. «¿Es real?», respondió con calma. «Y es cálido». Les mostró la habitación de invitados. Grande, luminosa. Sergio tocó el colchón con cuidado, presionó con la mano, como comprobando si no iba a desaparecer. «Mamá, es blandita», dijo con un asombro que parecía el de alguien viendo la nieve por primera vez. Olga sonrió débilmente, pero la inquietud seguía en sus ojos. Agradeció demasiadas veces y enseguida empezó a preguntar dónde podía dejar los zapatos, dónde poner las cosas, qué se podía tocar y qué no. «Todo se puede», respondió Andrés. «Es solo un apartamento». Quiso decir hogar, pero no pudo. La palabra se quedó atascada dentro, hacía demasiado tiempo que no le pertenecía. Tomaron té en la cocina. Sin mantel, sin camareros, sin ceremonia. Té normal en tazas normales.
Sergio se quedó dormido enseguida, con la frente apoyada en el brazo de Olga. Y entonces hablaron. Olga hablaba en voz baja, como si temiera que las paredes la oyeran. Del café donde había trabajado casi 3 años. Del dueño que aguantó hasta el final y luego cerró. Del casero que al principio comprendía y después dejó de responder a las llamadas. Del dinero que se acabó mucho antes de lo que esperaba. No soy vaga, dijo de repente, como si se defendiera. De verdad trabajé. Simplemente, todo se vino encima a la vez. Andrés escuchaba y se daba cuenta de algo extraño. Por primera vez en mucho tiempo no estaba oyendo un informe, ni una presentación, ni cifras. Estaba oyendo a una persona viva. Luego habló él. De carreteras. De hoteles. De camiones, terminales, reuniones en distintas ciudades. De cómo un día comprendió que no volvía a casa, sino solo a un lugar donde estaban sus cosas. Siempre lo dejaba todo para después, dijo. Y luego resultó que ese, después, era vacío. Por la mañana se levantó antes de lo habitual. Sin despertador. Abrió la nevera y se dio cuenta de que no recordaba cuándo había cocinado por última vez. Los huevos quedaron simples, un poco quemados. Sergio comía en silencio, concentrado, como si temiera que la comida pudiera desaparecer de repente. Olga lo miraba y por primera vez en mucho tiempo, en su mirada no había tensión, sino un alivio cauteloso. Después del desayuno, Andrés dijo lo que había estado pensando toda la noche. «Puedo ayudar. No con dinero. Con trabajo». Le ofreció un puesto en el departamento de gestión documental. Nada prestigioso, pero estable. Con horario. Con sueldo oficial. Olga primero se negó. Luego lloró. Y aceptó. Nada ocurrió de inmediato. Todo fue despacio. Sin milagros. Trabajo. Primeros sueldos. Cansancio. Miedo a equivocarse. Pero también la sensación de que, por fin, había algo firme bajo los pies. Se quedaron en el apartamento más tiempo del que habían planeado. No porque fuera cómodo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, nadie tenía miedo de la noche. Pasó un año. Un año que Andrés antes ni siquiera habría notado, perdido entre contratos, informes y vuelos. Pero ese año lo recordaba casi día por día. Porque por primera vez en su vida el tiempo dejó de escaparse entre los dedos. Olga ya no se sobresaltaba con cada llamada. Trabajaba con seguridad en el departamento, conocía rutas, plazos, nombres, sabía defender su opinión y ya no se disculpaba por existir. Sergio iba a la escuela, hacía los deberes en la gran mesa de la cocina y un día dijo una frase que le dejó a Andrés sin aliento. «Ahora tenemos una vida normal. Como todos». Y eso fue el mayor milagro. Andrés seguía siendo dueño de un gran negocio logístico, pero ahora regresaba a casa no por costumbre, sino porque alguien lo esperaba. Ya no se quedaba en la oficina hasta la noche sin motivo. No porque trabajara menos, sino porque por fin entendió para qué servía el trabajo. La víspera de Navidad estaban los 3 sentados en la cocina. Sin pompa. Sin invitados. Sin música alta. Afuera ya estallaban los primeros fuegos artificiales, la ciudad empezaba a enloquecer, y en su casa había silencio. Andrés miraba a Sergio, que recortaba copos de papel con cuidado, y dijo de pronto, como si continuara una conversación iniciada un año atrás: «Aquel día dijiste que Papá Noel no los había encontrado». Sonrió, pero no había broma en su voz. Y resultó que el que se había perdido era yo. Olga levantó la vista. Entendió de inmediato que no era solo una frase. Durante muchos años construí un negocio, continuó él con calma. Y la vida la dejé para después. Pensaba, algún día. Hizo una pausa. Y luego entendí que ese, algún día, puede no llegar nunca. Sergio dejó las tijeras y lo miró con mucha atención. Como solo saben mirar los niños, sin juzgar, pero con toda la atención del mundo.
Olga, dijo Andrés, no te ofrezco salvación. Hace tiempo que tú sola sales adelante. Exhaló. Te ofrezco estar conmigo. Si tú quieres. Sergio se levantó de la silla, se acercó y dijo con seriedad: Mamá, él es bueno. Yo lo comprobé. Olga rió y lloró al mismo tiempo. Asintió. Solo asintió. Eso fue suficiente. Cada Navidad tuvieron una tradición. Iban a aquella misma parada. Con termos de té caliente, bocadillos, mantas. No daban limosna, hablaban. Se sentaban cerca. Escuchaban. Miraban a los ojos. Porque una vez, una simple pregunta infantil: Señor, ¿por qué está triste?, le devolvió a un adulto la capacidad de estar vivo. Y eso fue suficiente para cambiarlo todo.